Hola a todos, mi nombre es María Cristina Ricardes Torres. Estudio la licenciatura en Física en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hoy es lunes 24 de mayo del 2021 y este es mi credencial de estudiante. En este video voy a hablar sobre el método científico. Primero me gustaría iniciar indicando cuál es el concepto de método científico. Se define el método científico como un procedimiento lógico y riguroso que busca la adquisición, organización y exposición del conocimiento. El método científico posee 7 pasos que se pueden ver aquí y se los voy a explicar utilizando como ejemplo el experimento de Galileo sobre la caída de los cuerpos. Bien, pues empezamos con la formulación del problema. Aquí básicamente hay que identificar un problema que requiera solución. El investigador necesita tener cierto conocimiento del tema seleccionado. En este caso, Galileo Galilei se preguntaba si la velocidad de un cuerpo que se mueve en caída libre tenía relación con el peso de ese cuerpo. Para nosotros puede resultar bastante obvio que un objeto muy pesado va a caer más rápido que un objeto ligero. Sin embargo, Galileo no estaba conforme con esta explicación y él quería conocer este fenómeno más a fondo. La segunda parte es la formulación de una hipótesis. Una hipótesis es una conjetura que se basa en datos confiables. La hipótesis puede ser aceptada, refutada o modificada de acuerdo con los datos de la investigación. Galileo planteó la hipótesis de que en el vacío todos los objetos van a caer a la misma velocidad, es decir, se realizan el movimiento independientemente de su peso. Seguidamente tenemos la investigación. La investigación busca descubrir información que solucione el problema que planteamos al principio. Pueden realizarse, por ejemplo, experimentos, entrevistas o alguna investigación de campo. En nuestro caso, Galileo al principio realizó una investigación bibliográfica y consultó los trabajos de Gian Battista, quien ya había abordado este tema de la caída de los cuerpos. Igualmente, pues Galileo Galilei realizó una investigación experimental para la que utilizó un plano inclinado en el que dejaba rodar esferas de diferente peso y él contaba el tiempo en el que las esferas tardaban en llegar hasta el suelo. Y básicamente utilizó un plano inclinado para que se pudiera despreciar la fricción del aire. Bueno, la siguiente parte sería la sistemática o de análisis. Aquí básicamente los datos se critican, ordenan y se relacionan entre sí. Y estos datos pues son los que ya obtuvimos antes con nuestra investigación. En nuestro ejemplo, pues Galileo determinó que existía una relación entre la distancia que recorren los objetos y el tiempo que tardan en caer. Y en dicha relación realmente no tiene importancia pues el peso del objeto. Luego tenemos la redacción de las conclusiones. Como su nombre lo indica, pues es básicamente la parte en la que se escriben las conclusiones de forma clara y precisa. Y pues obviamente va después de que analizamos todos los datos. Es necesario utilizar un vocabulario idóneo. Galileo pudo determinar que el aire causa fricción y por eso
nosotros aparentemente los objetos más pesados percibimos que caen con mayor velocidad, pero pues eso no sucedería si este experimento se realizara en condiciones ideales de vacío en las que todos los objetos caen a la misma velocidad independientemente de su peso. A continuación pues tenemos el proceso de verificación, que es uno de los más importantes, porque aquí el investigador se va a dar cuenta si la hipótesis que planteó pues debe ser aceptada, rechazada o modificada. La hipótesis de Galileo en este caso era correcta, porque pues él sí logró determinar que lo que él determinó sí tenía correspondencia con la realidad, y pues ya gracias a él pues nos pudimos dar cuenta de cómo funciona todo este movimiento de la caída libre. Y básicamente Galileo lo que vino a causar fue que modificó las ideas originales que se tenían sobre el movimiento de los objetos. Finalmente tenemos la exposición, en la que se da a conocer toda la información que nosotros obtuvimos y también nuestras conclusiones. Puede realizarse de manera oral mediante alguna conferencia o de manera escrita con algún artículo o cualquier otra publicación. Galileo básicamente realizó varios escritos a lo largo de su vida, pero muchos de ellos no fueron publicados sino hasta después de que él murió, porque había problemas con la iglesia. Bueno, pues estos serían todos los pasos del método científico, utilizando como ejemplo o como guía pues el trabajo de Galileo sobre la caída de los cuerpos. Bueno, pues ahora les voy a explicar las características del método científico utilizando como ejemplo el experimento que habíamos visto anteriormente de Galileo. En primer lugar, tenemos que el método científico es relevante. Esto pues los resultados que Galileo obtuvo realmente tienen importancia y nos ayudan a comprender mejor el movimiento de los objetos. Y también pues podemos utilizarlos, por ejemplo, para la creación de paracaídas en las montañas rusas. Luego pues es imparcial. Esto significa que Galileo durante sus experimentos y durante toda la investigación en general mantuvo una actitud crítica, de duda. Él, por ejemplo, no se conformó con la explicación de Aristóteles de que los objetos más pesados caen con mayor velocidad, sino pues Galileo siempre buscaba investigar las cosas él mismo y comprobarlas. Luego tenemos que tiene que ser el método científico coherente, lo que en Galileo se puede observar, ya que el experimento que él diseñó tenía coherencia con la hipótesis planteada, y pues también la conclusión pues estaba todo muy bien relacionado. Luego pues es confiable. Galileo realizó el experimento que estaba muy bien diseñado y con todas las variables muy bien cuidadas. Por ejemplo, para medir el tiempo utilizó un recipiente que goteaba agua, porque en aquella época no existían los cronómetros, y pues así pudo asegurarse de medir bien los intervalos de tiempo. Finalmente tenemos de que debe ser lógico nuestro método científico. En Galileo podemos ver esto, ya que los resultados que él obtuvo los relacionó de una manera sistemática y ordenada. Bueno, pues a continuación voy a dar respuesta a la pregunta planteada de si el método científico es una serie de pasos inamovibles o existe flexibilidad en su desarrollo. Yo creo que el método científico sí tiene flexibilidad, porque cada investigador puede adaptarlo de acuerdo a sus condiciones y a los objetivos que plantea. Por ejemplo, Eratóstenes logró calcular la circunferencia de la Tierra con gran precisión, a pesar de que en aquella época pues no existían los avances tecnológicos de ahora, como las computadoras.
Eratóstenes pues utilizó un razonamiento correcto y el método adecuado para poder calcular esta circunferencia de la Tierra y obtener un resultado bastante aproximado al real. Otro ejemplo de por qué el método científico sí tiene flexibilidad es, por ejemplo, ahorita que sucedió todo esto de la pandemia. Yo el semestre pasado, por ejemplo, tuve que llevar la asignatura de laboratorio y todos los experimentos que realizábamos pues los hacíamos en nuestra casa utilizando cosas que teníamos a la mano. Entonces, básicamente nos teníamos que adaptar a las condiciones, pero eso no impidió que los resultados obtenidos tuvieran pues correspondencia o concordaran con la teoría que aparecía en el libro. Pues básicamente entonces pues yo opino que el método científico pues sí no es como que algo muy pasos rígidos, sino que el investigador lo puede hacer pues adaptándolo, pero siempre manteniendo los ideales de que hay que encontrar el conocimiento verdadero.